Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Acá estamos en el aire de Radio de Todos, como cada viernes, de 20 a 21 horas, haciendo historias de vida. Acá estamos trayendo el equipamiento para que se pueda apropicuar. Alejandro Filimuncho. Hello. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Fantástico. Víctor. Bueno. Ahí estamos. Le estaba contando a la gente que estamos empezando una nueva edición de Historias de Vida, como cada viernes, ¿sí? Y viendo la convulsión, entre comillas, ¿no?, que hay allá por España, con Marruecos, ¿no? Tal cual, el conflicto. Entonces, creo que amerita un poco que charlemos sobre algo de geopolítica, ¿no? Que es un tema que está ya pasó el Mundial, ahora hay que dedicarse a las cosas de todos los días, ¿no? Claro, aparte queremos ver a los gallegos perder en algo, ¿no? Claro, ¿no? La venganza argentina es así, ¿viste? Ni ellos se la creen, ¿eh? Bueno, te digo que ni ellos se la creen. No, ¿no? es interesante, eso es tema para comidilla de varios meses, lo del Mundial. Esto va a ser largo. Va a ser largo, sí. Ahí se le está poniendo en contra la UEFA, se le está poniendo en contra Conmebol. Otra cosa picante ahí, ¿eh? ¿Qué? Sí. ¿Qué van a hacer? A Infantino, ¿no? Yo creo que lo quieren volar. Lo van a volar. Eventualmente lo van a volar. Para mí lo van a sacar. Fue demasiada chupada de media a Estados Unidos de Infantino. La UEFA es normal que se ponga nerviosa. Diga, ¿qué onda ustedes? Que haciendo negocio entre ustedes no nos piden permiso en nada. Claro. La UEFA es importantísima a nivel fútbol. Claro. Además, el próximo Mundial es europeo, ¿no? Tal cual. Si bien vamos a tener tres sedes acá en Argentina, con Argentina, valga la redundancia, con Uruguay y con Paraguay, van a ser partidos inaugurales, y después se va toda la fiesta, toda la parafernalia del Mundial se va para Europa, ¿no? Y a Marruecos. España, Marruecos. Ahí los tenés, mirá, los que van a organizar el Mundial, en un conflicto territorial limítrofe pesadísimo. Fenomenal, ¿no? Pesadísimo. Y como hablábamos cuando estábamos recién con Alejandro charlando sobre qué temas íbamos a tratar en el programa de hoy, me pongo primero en la fila. Pues es que yo realmente no me acordaba que España tenía una porción de territorio en el norte de África. Sí, además de las Islas Canarias, que también serían África, en un sentido geográfico, pero son islas. Entonces siempre se disimula más el asunto porque está cerquita. Claro. Pero Ceuta y Melilla es territorio africano. Porque ahora recién estaba leyendo, me estaban comentando que quieren invadir Melilla. Claro. Melilla también es un territorio español en África, lindante con Marruecos. Con Marruecos, claro. Vos sabés que esto lo hablamos en algún programa, esto de, yo te conté que había sido moderador de un foro de política española. Gracias a eso me enteraba de todas estas cosas como un hecho cotidiano, que la verdad que si no sos español, o al menos europeo, o africano, no se conoce esto, ni en ninguna parte del mundo, no se habla de eso, pero en España se hablaba siempre que nombraba algún español nacionalista, España, decían Reino de Navarra, Granada, Castilla, León, Aragón, Ceuta, Melilla, Islas Canarias, las nombraba como parte del territorio, cuidado, no nos olvidemos, como siempre aclarando que ellos tenían territorio. Que ese territorio pertenecía a España por derecho, porque ellos dicen que no es de Marruecos de ninguna manera y que Marruecos no tiene motivos para reclamar, porque Marruecos no existía ni siquiera como reino unificado a la hora de que ellos tuviesen Ceuta y Melilla y Canarias y Sahara, porque hay un conflicto más entre Marruecos y España que viene de larga data, que es el de Sahara Occidental. Sahara Occidental es un territorio en disputa actualmente, que Marruecos... Cuando decís Sahara, ¿te referís al desierto del Sahara? Una parte muy pequeña. Muy pequeña es el desierto. Claro. No, el desierto del Sahara por supuesto que es enorme, pero Sahara Occidental es una franja que está al lado de Marruecos, más cercana a la costa atlántica. Entonces eso hablan castellano la gente que vive ahí, porque fue colonia española. Claro. Tiene una cultura propia, digamos, y los marroquíes por supuesto que lo reclaman como propio, y hay una guerrilla y hay un tema muy muy picante ahí. Pero fíjate que es un tema que ahora salió a la luz, pero está tapado hace cuántos años que no se habla de eso. Y no es un muchos tema. Años. Sí. Es un tema que no está, digamos, en la primera plana de los diarios ni españoles
ni tampoco de los de habla hispana, ¿no? Ponele que españoles sí, pero de habla hispana no. Pero de habla hispana el resto de habla hispana. Ese tema no se toca, y recién ahora nos estamos desayunando de todo este lío, porque bueno, hoy estaban diciendo que eran 50.000 los que estaban llegando a las costas para invadir. Sí. Ellos lo llaman invasión. Sí. Lo llaman invasión, y resulta que no, eran como 80.000 personas, hay 50 muertos. Es un tema muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Son vidas humanas. Y, por supuesto. Sin embargo, España, yo vi hoy un pedacito, nomás no tuve tiempo de ver mucho, pero vi un pedacito de un youtuber que habla de cosas, se llama Cosas Militares el canal, así que claro imposible. Más claro imposible. Habla de eso. Sí. Y él decía, muy guerrerista él, porque siempre habla de la guerra de Ucrania, de la guerra de Irán, ahora le toca a él. Claro. Ahora les toca muy de cerca, y dijo, vamos a ganar, esto es una guerra híbrida. De Marruecos. Es una palabra que la están utilizando, creo que se empezó a utilizar ayer u hoy, la palabra híbrida. Sí, es algo que viene, que es parte de lo que es el corpus ideológico de la OTAN. También hablar de guerra híbrida, más vale por supuesto que los árabes son muy propensos a la guerra híbrida históricamente, en parte por falta de recursos y en parte por temas religiosos, claro, que fomentan lo que se llama martirio, ¿no? El dar la vida, poner una coche bomba, persona bomba, ¿no? Eso es guerra híbrida, porque no es un ejército. Son guerrillas, Claro. Y esto lo suman a la guerra híbrida los españoles, como diciendo, nos están mandando inmigrantes. Es un plan de Marruecos para pudrirnos el asunto y para reclamar luego esas... Los marroquíes, en muy buena parte, son islámicos. Casi todos. Casi todos islámicos. Casi todos. Sí, Esos son los famosos moros. Los moros. De ahí viene Morocco. Morocco, Marruecos. Estamos hablando de lo mismo a la larga. Esto viene de larga data. Este lío Morocco viene de... Bueno, en inglés Marruecos es Morocco. Morocco, sí. En inglés, tal cual. Al país se lo denomina en el idioma inglés como Morocco. Sí. Y de una manera más extensa se le decía el Magreb. El Magreb. Los magrebíes eran los de esa zona. Pero estas avanzadas de marroquíes sobre territorio español se ha dado todo el tiempo. Sí. Siempre. Y cuando vos vas a España te encontrás con marroquíes. Por supuesto. Es un problema muy serio el que tienen con la invasión marroquí, ¿no? Sí. Son los principales inmigrantes en Inmigrantes, este momento. exactamente. Está tan cerca aparte, ¿no? Si sacamos Gibraltar, que es británica en este momento, diríamos que están a ojo de... ¿no? Se ven prácticamente Marruecos y España. Perfectamente. Se ven. Es mucha menos distancia que la que hay entre Uruguay y Argentina, entre Buenos Aires y Uruguay al menos. Son 40 kilómetros. Claro, Otra cosa que a mí hablamos de Uruguay y Argentina, ¿no? Sí. Digamos, la línea que une Buenos Aires, o mejor dicho, La Plata, con Colonia, ¿no? Porque Colonia está frente a la ciudad de La Plata. A la ciudad de La Plata, claro. Claro, exactamente, son 40 kilómetros. Vos sabés que una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de estar en Barcelona fue la cantidad de pakistaníes que hay. No sabía Cantidad de pakistaníes. No sabía ese dato. A ver, nosotros acá en Argentina, pakistaníes. No hay comunidad prácticamente. No hay una comunidad de pakistaníes. En cambio, esto me pasó cuando fui a ver la Sagrada Familia en Barcelona. Los manteros nuestros, los que nosotros acá conocemos como manteros, allá son los pakistaníes. Mira vos. Y yo ocasionalmente le estaba comprando, no me acuerdo qué cosa, a uno de estos tipos, que hablaba perfectamente español, perfectamente no, era un español rebuscado, pero se le entendía. Y de repente yo estaba transando con el tipo, en el buen sentido, una transacción comercial, estaba comprando algo, y el tipo levantó todo y se fue. Se mandó a mudar. ¿Qué pasó? Venía la Guardia Civil. Alguien le avisó. Y claro, y los venían corriendo. Y después en otro momento, yo en ese momento no sabía qué origen era la persona, ¿no? Y después hablando ahí le digo, ¿qué es lo que pasa con esta gente que sale corriendo? Y son pakistaníes, me dice. Son pakistaníes que están ilegales, y o sea que España tiene un problema migratorio
muy importante. Grande. Muy grande. Junto con otros países de Europa. Con otros países de Europa, pero España lo tiene. Sí. Lo que capaz tuvo Alemania mucho tiempo con los turcos. Exactamente. La invasión, entre comillas, turca, los españoles lo tienen con otras. Y los italianos con los... ¿te acordás cuando cruzaban? Los albaneses, ¿sí? Cuando fue la crisis. No, España también tiene muchos albaneses, ¿eh? Me imagino. También. Me imagino porque en Albania no sé. Y Albania se caracteriza también tiene una especie de mafia albanesa. Claro. La mafia albanesa es fuerte. Hay un par de películas que hablan sobre el tema. Tal cual, la mafia rumana y la albanesa son fuertes en Europa. Exactamente. Son pueblos que se han tenido que ir mucho por pobreza. Exactamente. Y claro, la mafia es caldo de cultivo para eso, como los italianos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Los sicilianos. Los sicilianos principalmente, ¿no? Claro. Que napolitanos también y calabreses. Y calabreses. Sí, porque tenés la mafia napolitana, la nangreta, la calabresa y la siciliana, ¿no? Sería la Cosa Nostra es la siciliana. La nangreta, creo que era la otra, la napolitana. Y la camorra era la... No, la camorra es la napolitana. Y la nangreta... Y la nangreta es la... Espera, ¿qué dijimos nosotros? La calabresa. La calabresa, sí. Son tres nombres distintos para lo que nosotros decimos. Son tres distintos tipos de mafia, ¿no? De mafia. Y vos fíjate que todos articulaban y cada uno manejaba una porción tenía una porción de negocio en Estados Unidos, ¿no? Claro. Creo que la más poderosa era la siciliana. La siciliana, ¿no? Capió más. Sí. Eso se puede ver perfectamente en El Padrino. Una de nuestras películas favoritas, sin duda. Maravillosa película de Francis Ford Coppola. Para mí es una de las... La 1 y la 2, niveles tops. Bueno, la 1... Está considerada entre las 3 mejores películas de la historia del cine. Bueno, la 2 la agregaría entre las 5 mejores capaz. Ya la 3 no es tan buena, pero es buena, hay que verla igual para mí. Claro. Solo que, comparado con las otras dos bestialidades, cuesta mucho. La 1 es fantástica. Fantástica. Y te digo más, no sé si vos tuviste oportunidad de leer el libro. No, Mario Puzo, ¿no? El libro de Mario Puzo, sí. El libro, es decir, la película en sí, está acotada. Claro. El libro tiene muchas más cosas. Y no olvidemos que Mario Puzo, mirá cómo nos vamos de un tema al otro, está bueno, ¿no? Pero está todo ligado, ¿no? Mario Puzo tuvo que llevarle los borradores o cuando terminó de escribir el libro a los capos mafiosos de la mafia siciliana de Estados Unidos, de Nueva York, de Chicago. Y creo que Chicago también, de Chicago también, para que le dieran el ok para poder hacer la película, que se lo dieron y de hecho salió esa maravilla que hizo, que fue fantástica, ¿no? Que tuvo hasta algún que otro gángster implicado en la actuación del Padrino. Sí. Hubo un par de ex gángster que participaron como actores. Increíble, vos veías las caritas esas y no era ficticio eso, eran caritas de gángster, de verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Son películas emblemáticas y icónicas del cine, ya no americano, sino del cine mundial, ¿no? Porque viste que por más que sea Hollywood, tiene algo raro El Padrino que parecería que podría ser una película europea también, ¿no? Por el estilo oscuro de algunas escenas. Bueno, de hecho, artístico de otras escenas. De hecho, ¿no? Cuando al hijo vos la tenés bien presente la película. Sí. Al hijo, al personaje que hace Al Pacino, lo mandan a Italia. A Sicilia. A esconderse. A esconderse porque la mafia lo iba. Bajo la tutela de Don Tomasino. Don Tomasino, en la 2 lo vemos participando de la venganza de Vito Corleone contra Don Ciccio. Don Tomasino es el que recibe el escopetazo cuando se están yendo y por eso queda en silla de ruedas él. Ahí está. Cosas que a veces no quedan claras en la película, pero uno después son películas, mira, son películas que hay que verlas no una vez. No. Son películas que hay que verlas varias veces. ¿Sabés con qué me pasó a mí esto que te estoy diciendo? A ver si coincidís. Apocalipsis Now. Otra que tiene muchos detallecitos. Otra maravilla. Vos sabés que yo la vi la primera vez y no la entendí la película. No la entendí. Claro. Es decir, como que me mareó, ¿no? A mí el tema de la guerra de Vietnam es un tema muy complicado, muy complejo, ¿no? Porque es un lío que armaron los franceses, los traen a los norteamericanos, le dejan el problema y los tipos se van. Tal cual.
Es ni más ni menos que eso lo que pasó en la guerra de Vietnam. Y sí. ¿No? Los franceses se meten en el despelote, los llaman a los norteamericanos y toman, acá te lío, arreglalo, y se van los tipos. Bueno, la tuve que ver 3 veces por lo menos. Una vez más, 2 veces más, ¿no? Y la última vez me tomé el trabajo de verla cada 20 minutos. 20 minutos analizarla, 20 minutos analizarla, 20 minutos analizarla. Unas actuaciones fenomenales de Marlon Brando, de Charlie Sheen, de Lawrence Fishburne. Sí, ahí yo no me acuerdo los nombres de eso, pero Marlon Brando obviamente que claro, que es el emblemático, ¿no? Lawrence Fishburne, grandes actores de Hollywood, ¿no? Fenomenales, pero la película en sí es... Esa es la que dice, me encanta el olor a napalm por las mañanas. Eso lo dice Robert Duvall. Cuando... Bueno, ahí estamos el padrino, ya que no... Cuando está atendiendo, cuando está el consiglieri. El consiglieri. Claro, cuando está... Es un actor fenomenal. Increíble. Porque murió hace muy poquito tiempo. Sí. Un genio total. Totalmente. Y fíjate que está atendiendo a un soldado que había sido herido y de repente le dicen, está el surfista... Se olvida del soldado y se va ¿viste? Una cosa, y ves los helicópteros que pasan rasando. Qué buena crítica a la guerra, pero de una manera que te hace emocionar igual, ¿viste? Y vista desde otra óptica. Claro. Películas antibélicas, pero que te muestran que parece que vos te vas a copar con una película de acción y resulta que no es tan así. No, es toda una porquería lo que estás viendo. Es un horror, claro. No, te muestra la miseria. La verdad de la guerra. Lo mismo que yo he tenido algunas discusiones a mí me gusta mucho el cine, y me gusta mucho el cine americano, ¿no? Pero el cine americano no, el ciencia ficción. A mí Matrix y esas películas a mí no me interesan, no las veo, no me gustan. Pero sí el cine, ¿cómo lo podemos llamar? A ver, el cine documental, el cine... histórico. Ponele histórico. Tintes históricos tiene. El histórico. Sí. Y, por ejemplo, hay una escena que a mí me conmueve muchísimo, que es la última escena de la película Rambo 1. Claro. Rambo es una especie de Superman digamos, de los años 80, 90, es él contra todo. Sí. Es una especie de... es Yanquilandia, ¿no? Pero la última escena, cuando él se encuentra con el coronel Truman, Trautmann, que es coronel Truman, que es Richard Crenna, ¿sí? Stallone se encuentra con él en la armería y lo toma del brazo y le dice, vos me llevaste allá, vos me metiste en esa guerra, que llora. Hoy, claro, y hoy ni siquiera para lavar autos no me quiere nadie me reconoce, es una crítica y una terrible de lo que fueron esas guerras, ¿no? Es que lo estás diciendo muy bien. Rambo 1 no tiene nada que ver con las otras Rambo. Absolutamente. O sea, después salió una franquicia donde se vendieron muñequitos, se hizo el videojuego, se hicieron los dibujitos, como vos decís. Después arrancó la saga. Arrancó un superhombre ahí. Pero la 1 no es un superhombre. Es un alegato. Claro, está más cerca de ser un animal entrenado por el ejército que un superhombre, porque parece que el tipo está sufriendo su propia condición. Es que eran los famosos. Hay una película que hizo John Wayne, que se llamó Boina Verde. Eran los boinas verdes, eran los tipos que estaban entrenados Green Beret. Green Beret, que eran los tipos que estaban entrenados para cualquier tipo de misión. Claro. Y este era Rambo, ¿no? Claro. Un comando, digamos, sería un comando. Y cuando él le dice, todos mis amigos están muertos, todos, no tengo a nadie me reconoce, nadie me quiere dar trabajo. Los hippies me escupieron cuando llegué, ¿no? La famosa frase esa que dice. Claro, o cuando lo quieren echar del Estado, porque lo tratan de vago, de borracho, de tipo ciruja, no sé, bueno. No queremos problema, le dice. No queremos problema y lo saca del condado, ¿viste? O sea, son películas que hay que analizarlas no desde un punto de vista cinematográfico, sino desde un punto y un contexto histórico y es un alegato a lo que ha sucedido por haber participado en esas guerras que de hecho le ha traído muchos problemas a Estados Unidos todo esto, ¿no? De hecho el propio John Lennon estaba ultra cuestionado
por el gobierno norteamericano porque estaba en contra de la guerra de Vietnam. Totalmente, y no olvidemos a Jane Fonda. Bueno. Que fue un caso emblemático de cuanto a que todo el país la puteaba, hablando mal y pronto. Ahí tenés. Había urinales mingitorios en todo Estados Unidos con la cara de ella para que la pillen. Así era. Sí, totalmente. Decía traitor, traidora, sí, viste, como claro, en guerra no. Es más o menos lo que acá, a nivel local hicieron con los periodistas cuando pusieron para que los escupieran, ¿de acuerdo? Y bueno, también está mal, totalmente. Absolutamente. Estoy de acuerdo. Absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. Pero volviendo al tema, nos fuimos. Como una cosa va derivando en la otra, ¿no? Lo que está pasando entre España y Marruecos. Entre España y Marruecos, ¿no? Volvemos, veremos ya. Es una situación que vamos a ver cómo termina, porque inclusive se lo está criticando mucho a Pedro Sánchez. Sí. Porque inclusive la propia Unión Europea, ¿no? Lo está criticando porque no está tomando las medidas que debe para evitar eso, para pararlo, para parar esta locura, ¿viste? Porque en definitiva es una locura. Acá en Sudamérica se vivió con Venezuela, Alejandro, cuando la gente empezó a migrar hacia Brasil, hacia la Argentina. Lógico. Aún así, a escapar. Acá no tenemos el mismo problema, porque ¿qué pasa? Está bien, son venezolanos, son brasileños, somos argentinos. A la larga somos todos latinos, somos todos católicos. Exactamente. ¿No? O sea, a la larga nos podemos entender, somos misma cultura. Pero allá no. Allá otra religión, otro idioma, otra historia, otra visión de lo que es la política, todo. Y encima conflictos territoriales. No tenemos problema con Venezuela a nivel territorial. No. Pero Marruecos con España pero Marruecos con España lo tiene. Claro. Porque Marruecos le está reclamando que ese territorio es propio. Totalmente. Y si nos vamos a una perspectiva más general, vamos a 1500 años atrás, los musulmanes tienen problema con España. Sí. Porque para el Islam más extremo, por supuesto, todo territorio que fue islámico alguna vez debe volver a serlo. Y España. Y vos ahí estás yendo a cuando los árabes invadieron España. Pero eran estos, porque a la larga árabe, está bien, los marroquíes son árabes porque árabe es un concepto lingüístico, entonces todo el que habla árabe como lengua materna es árabe. Solo que no son los árabes de la península arábiga, a lo que sería Arabia Saudita, Irak, toda esa región. Sí. Estos son magrebíes que fueron arabizados durante mucho tiempo. O sea, entraron árabes y los conquistaron a través de la cultura. Pero vos los ves, color de piel más oscurita, ¿no? Como más propio de África. Sí. Lo mismo se puede decir de Egipto, que son árabes, pero tienen un sustrato diferente ahí. Sí. Porque ya sabemos que Egipto tenía otras culturas antes, ¿no? Por favor, una historia bárbara ahí. Entonces, son árabes, pero los que entraron a España son más que nada lo que los españoles le decían moriscos, moros. Moriscos, exactamente. ¿No? Toda esta... Sí, lo que vos decías recién del Morocco. Sí. De dónde viene la palabra moro. Claro. ¿Sí? Así es. Y bueno, al estar conquistados por 800 años de influencia islámica en esa zona. Bueno, Andalucía, el término andaluz quiere decir península en árabe. Península. Al-Andaluz, se le decía a toda España, porque es la península. Es la península ibérica. Claro, para ellos era la península. Después denominada península ibérica, ¿no? Totalmente. Y bueno, Iberia... no me acuerdo. No, Iberia es por el río Iber. O Ebro, según como qué idioma lo nombra. Los 4 ríos de 4 letras. El Tajo, el Ebro, y me va a quedar alguno en el camino. Tajo, Ebro... Sena. No, porque Sena es Francia. No, pensé que hablabas de no, pero son cuatro ríos de España que son de cuatro letras. El Ebro, el Tajo, bueno, no me voy a acordar. Sí. Lo estudié en la escuela secundaria en primer año, así que mirá que se veía geografía, vimos parte de... Hay uno de 5 letras famoso que es el Duero. El Duero, exactamente. O Douro para los que hablan. Sí. Gallego, no, porque los gallegos, le dicen Douro. El Duero, claro, Douro. Exactamente, sí. Bueno,
Sí, de eso aprendí bastante por los debates que había, ¿no? La cuenca del Duero, de quién es, los leoneses. Te has metido en algunos líos. Me metí mucho. En la de Ceuta y Melilla no entré porque ahí sí que no entendía nada. Pero cuando hablaban de lingüística entre ellos me encantaba meter. Y claro, porque aprendías un montón. Ese debate de si el portugués y el gallego se tienen que considerar el mismo idioma o ya se separaron hace mucho. Porque a la larga vos ves y la franja... ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Y bueno, en ese caso primero es el gallego. No hay dudas de eso igual, ¿eh? No solo por más que los portugueses no les guste, no hay dudas porque uno ve que los reinos del norte eran los que no habían sido conquistados por los musulmanes. Claro. Y todos los reinos del norte los tenés ahí. Galicia, Asturias, Castilla, País Vasco y Cataluña. Todos los reinos del norte. Y esos fueron los que fueron hacia abajo como franjas conquistando. Y tenés que Valencia... Fueron avanzando por el territorio. Cada uno con su franja de norte-sur. Entonces los gallegos conquistaron lo que sería la parte de Portugal. Los leoneses o los asturianos conquistaron León y toda la zona para abajo. Por eso se habla un dialecto similar al asturiano ahí. Los castellanos, Andalucía... también La Mancha, lo que sería la Mancha de Don Quijote, y bueno, y los catalanes, Valencia. Entonces quiere decir que por carácter... Y las Baleares. Quiere decir que por carácter transitivo, Brasil fue conquistada, digamos, por los gallegos. Porque si los gallegos se fueron a Portugal... Claro, podemos decir que en realidad que los portugueses son, como se dice ahora, un spin-off, como cuando se habla de que se hace... Mira, acá me está tirando, sí. Acá me diciendo María, acá está. Sí. Gracias, Cristina. Miño, Ebro, Tajo y Duero. Ahí está. Los 4 ríos de España, los más importantes. Muchas gracias por el dato. Miño, o tren que me leva por la beira do Miño, decían los gallegos. Ahí está. Me leva por lo meu camiño. Fenómeno. Muchas gracias por el dato. Muchas gracias. De verdad, el río Miño. El río Miño. Miño, Ebro, Tajo y Duero. Los 4 ríos de España más importantes. Después hay unos más largos, el Guadalquivir, el Guadalquivir, famoso. Sí. Pero bueno, es largo ese para sí. ¿En qué estábamos? No, bueno, lo que digo es que la conquista esa que estamos hablando es previa a la existencia misma de Portugal y a la existencia misma de la colonia Brasil. Claro. O sea, todo esto estamos hablando de la famosa reconquista 1300, 1400, ¿no? Sí, fue progresivo, duró bastante. Sí, inclusive fue anterior al descubrimiento de América, ¿no? Que de hecho... Porque en realidad América, no sé si llamarlo descubren. Está bien. Descubrir, los primeros que llegaron fueron los vikingos. Sí, y vivía gente ya casi que alguien lo descubrió antes también, ¿no? Los primeros que llegaron a América... a América del Norte, acá lo que sería Canadá actualmente. Canadá, ¿no? Alaska, toda esa zona eran los vikingos, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Que estuvieron tan con lo que hacían en el mundial. Exacto. Ellos fueron... Por cierto, había un noruego que no quería hacer el remo porque decía que era históricamente inaccurate, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Antinatural. Sí, no, sería como inexacto. Porque decía que los vikingos cuando iban a otros países no remaban, ellos ponían la vela. Tenía razón, pero bueno. Las querés todas, chabón. ¿Cómo hacemos poner la vela en la cancha? Él decía, no, yo hincho por Noruega, pero no remo, me quedo de brazo cruzado porque no es exacto esto, decía. Mira, acá me dice Jorge que la mejor película documental para él es 7 años en el Tíbet también, no la vi. ¿No la viste? ¿Qué es con Leonardo? No, es con Robert Redford. Y si mal no me acuerdo, a ver, Jorge, ayúdame, que estás del otro lado. Con Robert Redford y si mal no me acuerdo con quién era, Meryl Streep era 7 años en el Tíbet o Brad Pitt me suena, me suena Brad Pitt de 7 años en el Tíbet. Brad Pitt. Es más, me salía Leonardo DiCaprio por error por mi época en la que mezclaba los dos. Brad Pitt. Sí. Y la actriz no me voy a acordar quién era, pero es una película larguísima, dura como 3 horas y pico también. Ahí tenés otro conflicto internacional famoso, ¿no? Conflicto, el Tíbet, que es propiedad de China actualmente, pero reclamado por
tibetanos y por indios también, por indios porque también. la India reclamaba también ese territorio, ¿no? Sí. Así Como que... si no le alcanzara lo que tiene la India, ¿no? Que tiene que andar reclamando. Y bueno, no le vendría mal a la India para poner 500 millones de personas en algún lado, ¿no? ¿Cuántos son ahora? ¿1.800? No, 1.300 y algo, ¿no? 1.300 y algo. 1.800 son los chinos. 1.800 no creo que haya nadie, pero están parejos China e India, ¿eh? China, están ahí, pelo a pelo. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, sí. A cabeza. Sí. Brad Pitt, ahí me dice Jorge. Brad Gracias, Pitt, Jorge. Eso. Ahí está. Qué bueno, La tengo que ver. Qué bueno que nos ayuden. Excelente. La tengo que ver esa. Hay que verla, está muy buena esa película. De nuevo, son esas películas que uno tiene que ver un par de veces, ¿no? Primero la ves y después tenés que interpretarla, ¿no? ¿Qué mensaje te quiere dejar? ¿No? Lo que hablábamos al principio, antes, cuando estábamos armando el programa de la película Casablanca, ¿no? Casablanca es Marruecos. Tal cual, la capital de no sé si la capital. Me parece que la capital es Rabat. Sí, pero la ciudad más importante era Casablanca. Era Casablanca. Lo que pasa con la provincia de Santa Fe, ¿no? Más o menos. Para que entienda la gente de lo que estamos hablando. O Brasil, claro, o con Brasil. Que Brasilia es algo anecdótico en comparación con Río. Claro. ¿No? Pero sí, Río fue su capital durante mucho tiempo, claro, hasta que se estableció la capital política, que es Brasilia, ¿no? Claro. Yo no la conozco, no estuve. Es una ciudad cívica, digamos, es un centro cívico. Se asienta todo el poder político, se asienta en Brasilia. Como Washington, podemos citar otra ciudad que es muy chiquita en comparación con otras ciudades del país, claro, pero es capital. Washington es Pensilvania. No, es Columbia, es el departamento de Columbia, ¿no? El departamento de Columbia, tenés razón. Sí. Entonces, bueno, lo que te decía antes, quiere decir que primero, lo que te decía es que por carácter transitivo, quiere decir que los gallegos casi que son los colonizadores o los de Brasil. Bueno, un debate que había en ese foro era que había un gallego que decía que había que empezar a escribir con la grafía portuguesa y no con la grafía gallega, porque la grafía gallega, por ejemplo, usa la ñ. Claro. Entonces decía, hay que escribir NH, como los portugueses, para ese mismo sonido, para el ¿no? Para el sonido ese. O L, creo que era LH en lugar de doble L, o la E. Sí, los brasileños la J en lugar de la X. Los brasileños usan mucho la H, ¿no? Tienen, claro, pero por ejemplo, la intermedia, digamos. Janeiro, que es enero. Claro, Río de Janeiro es Río de Janeiro. Janeiro es con J en portugués, pero los gallegos, que también dicen Janeiro, lo escriben con X. Con X. Pero es una X. Claro, ¿no? El idioma gallego usa mucho la X. Claro, pero es el sonido de la J de los brasileños. De los brasileños, exactamente. Entonces decía, podemos escribir con J porque tenemos que unificar los dialectos, porque acá tenemos 250 millones de hablantes y nosotros somos 3 millones nada más que estamos aislados. ¿Por qué no nos unimos a la luso... a la luso-esfera, claro, por decirlo de algún modo, ¿no? Como hacen los castellano parlantes, decía, claro, que a la larga tratan de unificar un poco para que todos se entiendan. Sí, un poco lo que vos estás diciendo, creo que lo que estás queriendo decir, a ver si te interpreto, es el idioma neutro, ¿no? Tener un idioma común, ¿no? Claro, o por lo menos ¿cómo se diría? Unas reglas, unas normas comunes a la hora de escribir, como sería la Real Academia Española. Claro. Eso sería, la Real Academia Española, que cada uno habla como quiere, cada país habla distinto. Vas a Cuba y ahí dicen calne, no dicen carne, pero escriben con la R. Cuando escriben como tienen. Calne. ¿No? Sí. Entonces, claro, ellos lo pronuncian así, pero... A mí una cosa que siempre me causó mucha gracia es cuando dicen cajuela. En vez de... Nosotros llamamos baúl al auto y ellos dicen cajuela, en la cajuela. Hay tantas palabras que son distintas. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Incluso ellos dicen balón, no dicen nunca pelota. No dicen pelota. ¿Cómo dicen? Bueno, portería. acordate cuando hicimos los programas de música de los mundiales, sí, El Mundo Unido por un Balón. Era la música de México. ¿Te acordás? Ellos también le dicen balón. Claro. En México El se le dice Mundo Unido por un Balón. Sí. Claro, nosotros acá baloncesto, únicamente. Si se llegara a usar. Si alguien
Sí, que tampoco mucho. Que es básquet, ¿no? Sí, sí, porque de hecho cuando pudimos inventar un neologismo. juego le pusimos pelota a cesto, ¿no? Lo que hacen las chicas. Sí. Así que le pusimos pelota ya. Ya está, ya cuando teníamos que hacer una nosotros. Lo simplificamos, no pensamos demasiado. No, pelota al cesto. Pelota al cesto. Sí, sí. Básquetbol es un juego que lo inventó ¿sabías? Profesor de educación física. No lo sabía. Contalo, a ver. Es un profesor de educación física que quería hacer un juego para jugar indoor, para jugar bajo techo en los días más fríos o días nevados y esas cosas, para que los chicos tengan alguna actividad divertida. Claro. En lugar de tener que salir a afuera a jugar béisbol o el juego que sea. Sí, que necesitas un espacio amplio. Claro. Acá en cualquier gimnasio podrían armar, aunque sea tiros libres, algo. Y lo inventó y tuvo un éxito increíble, ¿no? Impresionante. Aunque las reglas cambiaron mucho porque creo que en los 60 empezó a cambiar las reglas. Ni que hablar, Alejandro, de lo que se fue convirtiendo en la NBA, ¿no? Que es impresionante. No, claro. No sé si está a la par, no está a la par del fútbol porque es muy localista, muy localista, es muy americano, pero es muy norteamericano, porque americano es todo el continente. Es muy norteamericano, pero es un juego muy popular. Es un juego muy popular en el mundo. Se ha propagado en todo el mundo. Sí, sí. Europa tiene unas ligas bárbaras de básquet. Sí. Serbia, Turquía, España mismo. La propia España, el Barcelona y el Madrid son potencia. Son rivales a nivel como el clásico Barcelona-Real Madrid de fútbol, es igual en el básquet. En el básquet. Sí. Bueno, acá también, la Liga Argentina también es muy buena. Boca es bueno en básquet. Es muy bueno. River no tanto. Muy bueno. Bahía Blanca tiene... Bueno, de ahí sale... Ginóbili, ¿no? Bahía Blanca, Mar del Plata también tiene una liga de básquet muy importante. Sí. Y no sé si en Córdoba hay también básquet importante, porque viste que esos deportes alternativos en Córdoba andan muy bien. En Argentina el básquet es muy fuerte también, Totalmente. Muy fuerte. Totalmente. Medalla de oro en básquet. Pocos países aparte de Estados Unidos, Pocos países, creo que 3 o 4 países que metieron entre lo que está la Argentina. Como siempre está la Argentina. Hermosa generación metimos ahí. Eso fue maravilloso. Con ese último tiro de Ginóbili en está la publicidad que le dice cuánto tuviste y qué le dice él, 5 décimas, 6 décimas de segundo para ganarle. Qué momento, cómo lo grité. Fue impresionante. Cómo lo grité. Eso fue en las Olimpiadas. Sí, 2004. En Atenas. Impresionante. Emocionante. Impresionante. Que salió Argentina campeón de las Olimpiadas en fútbol. También. Oro en las dos cosas. Oro en fútbol, oro en básquet. Oro en básquet. Y no sé si habrá habido algún otro oro por ahí también, la chica la que hacía karate. Judo, pero había metido plata, me parece, esa vez. ¿Sí? Y metió un bronce también. ¿Sí? Sí. Porque creo que fueron 6 medallas y eran 2 de oro nomás. 2 de oro. Por si mal no recuerdo. Nada más ni nada menos, ¿no? Básquet y fútbol. El 2008 fue Curuchet en ciclismo, la de oro y otra más. Es fútbol también. Claro. La del 2008 de fútbol. Se ganaron dos Olimpiadas. Dos oros, sí. Y la del 2012 metimos el oro, que fue el de taekwondo, ¿no? Este muchacho que ahora no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Pero taekwondo era. No me voy a acordar. Y después también, acordate que hubo medalla de oro en... ¿cómo se llama esto? En un deporte náutico. ¿Metimos oro o platas eran? No. Hubo un oro también. Hubo un oro. Y después varias platas y bronces. Esperá, vamos mucho para atrás, mucho más para atrás. Vos no existías. A ver. Alberto de Midi. En remo. Lo escuché, de remo. Alberto de Midi. Remo. Que ganó medalla de oro, ¿no? Y después acordate que el otro día mencionamos a Delfo Cabrera. ¿Y ese Delfo Cabrera? En atletismo. ¿Qué era? ¿Corredor? Corredor. De maratonista. Que yo te conté que era miembro de la Policía Federal. Sí, tenés razón. Ahí los 50, por ahí. 40, 50. ¿Era ese? Posguerra. Sí, está bien. Las primeras de fines de los 40. Las primeras de posguerra, ¿viste? Claro. Porque el varón Pierre de Coubertin, que es el que inspira las Olimpiadas, lo que hace es para unir a las naciones, para unir a través del deporte, unir a las naciones, ¿no? Allá por el 1900, por allá creo que arrancan las Olimpiadas. 1905, si mal no recuerdo. No, o 1900, sí, 5 no, porque sí. Ahí, a principios del siglo. Sí, el varón Pierre de Coubertin. Sí. Y lo hace para unir a
para unir a los pueblos más que nada, no a las naciones, ni a los pueblos a través de la justa deportiva, ¿no? No, la idea es buenísima y en cierto modo se logró, a pesar de que hubo momentos históricos donde hubo boicots y cositas así, bueno, ya sabemos, después 80 y 84, ¿no? Los boicots esos a Los Ángeles y a Moscú. Sí, bueno, después no te olvides que también tuvimos el problema de las Olimpiadas de Múnich, cuando fueron tomadas... las del 36. En 72. Perdón. Esa es Berlín. Me confundí con Berlín con los nazis. Las Olimpiadas. Que también hubo unas Olimpiadas con que hay una muy buena película que muestra. Vos te referís a al conflicto de Palestina e Israel, ¿no? Exactamente. Sí, señor, a eso me refiero. Qué película esa, sí, ya sé. Muy buena, muy hecha con muchísima seriedad, muy respetando a los dos bandos de alguna manera. Me encantó. Absolutamente. Muestra a los palestinos como gente que creía realmente en lo que hacía. Sí. Y que eran gente inteligente igual, no eran animales. Y fíjate que en algunos pasajes de la película hay tomas reales. Verdaderas, sí. Exactamente. Sí, no salió hace tanto esa película, hace 15, 20 años. Y vos fíjate que Alemania hizo las Olimpiadas en el 72 y en el 74 hizo el Mundial. O sea, tenía dos compromisos deportivos de los más importantes del mundo. Uno es el Mundial de Fútbol y el otro es las Olimpiadas. Que ahora, ¿cuándo hay Olimpiadas? ¿En 28? 28. Si tuvimos Mundial ahora, tenemos Olimpiadas en el 28. 28. Que no sé dónde son las del 28. ¿No? Me agarraste de sorpresa. No importa. Me agarraste de sorpresa. ¿Las últimas fueron en París? Las últimas fueron en París, sí. Ok. Sí, técnicamente vos le decís Olimpiada, ya que estamos con esta cosa de hablar. Se dice que no está bien dicho Olimpiada, porque Olimpiada sería el espacio que hay entre Juego Olímpico y Juego Olímpico. Serían los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas los griegos le decían a la espera entre uno y otro. Mira. Pero nosotros siempre le dijimos Olimpiada. ¿Qué sería el tránsito, digamos, de la antorcha olímpica? Y hoy en día sí. ¿Sería eso? Hoy en día sí. Los griegos no sé cómo lo manejaban eso, porque ya sabemos que ellos era para competir entre griegos. Obvio, el mundo era mucho más chico en esa época. Y no había un espíritu tan de amor entre los pueblos y eso, sino que justamente era sacar chapa le ganamos, ¿no? Mandaban a los mejores, los atletas eran como rockstars de hoy en día. Y entre rockstar y soldados, ¿no? Bueno, de alguna manera. Espera, eso lo aplicó mucho el nazismo también, Y me imagino. Le dedicó una muy importante participación a los deportistas para demostrar el poderío que además tenían en el deporte. Claro, porque mostrar eso es como mostrar que tenés un país ordenado y que tenés ellos lo veían también desde otra perspectiva mucho más polémica, ¿no? A ver, la raza. No estamos haciendo apología al nazismo acá, No, estamos contando historia. Están los libros. Estamos contando historia y, No. como vos bien decís, los griegos lo hacían para demostrar su poderío también. Deportivamente, también lo hizo el nazismo para demostrar. Sí. Y ya que estamos, para que no parezca que yo me paso de ruso, los rusos lo hicieron. ¿Sí? Todos querían mostrar que su sistema era mejor porque sacaba atletas bien entrenados, bien comidos, bien, ¿no? Superhombres, de alguna manera, ¿no? Mirá, me dice María Cristina que los Juegos Olímpicos del 2028 se van a hacer en Los Ángeles. Gracias, María Cristina. Repitiendo Los Ángeles 84 tengo que ir al disco rígido. 80 o 84 había sido, ¿no? No. A ver, ¿cuándo tuvimos mundial? Tuvimos mundial en el 78, en el 82. No, 82 fue el mundial de España. Por eso, tuvimos 78, sí. 82. Sí. U 80 u 84. Claro, pero no me acuerdo cuál fue el de Los Ángeles. Me parece Ángeles. que 84. Y entonces 80 habrá sido Moscú. Probablemente. Porque fueron boicots cruzados. Lo que yo recuerdo de la historia es que no participaron los rusos, del que se hizo en Los Ángeles. Un tira y afloje entre Estados Unidos. Todavía teníamos la cortina de hierro. Y en un momento muy álgido. Todavía teníamos la Guerra Fría. Muy álgido. Muy complejo, una situación geopolítica muy verdaderamente compleja, pero al riesgo de guerra nuclear. Verdaderamente compleja, con los misiles que habían puesto en Cuba. Sí, bueno, eso ya había pasado un tiempo, pero estaban. No, pero estaba la guerra de Afganistán. Porque ya que hablamos de Rambo, mirá cómo podemos ir. Rambo 3.
Sí. Te muestra la guerra de Afganistán, Sí. donde los soviéticos entraron para bancar un gobierno que estaba tambaleante por los talibanes, justamente. Y bueno, cosas del destino, Rambo termina peleando al lado de Bin Laden de alguna manera, ¿no? Ayudándolo. Cosas de la geopolítica, ¿viste? Ahora hoy somos amigos, mañana somos enemigos, ¿no? Bueno. Una vez que se cae la Unión Soviética ya no hacía falta tener a estos grandes. No nos olvidemos que a Bin Laden lo inventa la CIA, ¿no? Por eso te digo, lo necesitas en un momento y después cuando no lo necesitas se te vuelve un problema. Sí existió Bin Laden, sí existió. Bueno, ese grupo armado, si querés verlo así, que existió, sin duda, porque claro, pero la figura. La figura yo no puedo poner las manos en el fuego. No. Es como el Charlie de la guerra de Vietnam, ¿no? Ellos le llamaban Charlie al vietnamita. Claro. Entonces crean un rival, no, un enemigo. Un enemigo, claro. Te inventa un enemigo y después inventaron al Bin Laden. Sí. Nunca se lo vio a Bin Laden muerto. No, lo tiraron al agua, supuestamente. Lo tiraron al agua. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno. Increíble. Pero bueno, Charlie viene del alfabeto de la OTAN, del alfabeto, yo que soy radioaficionado, esto lo tengo que saber a la fuerza, ¿no? O sea, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot. Golf, ¿no sabes que Hotel. Mirá dónde me llevas, me llevas al servicio militar, ¿no? Yo de eso no sé nada, pero me acuerdo del Foxtrot y del Alfa, Beta, Charlie, todas esas cosas que nombraste vos. Sí. Y porque estábamos al lado de la Teletipo y el radiooperador que se llamaba Cenico, no me voy a olvidar nunca. Era una especie de... ¿De qué? No sé si alienígena, pero un tipo raro. Era un tipo raro, ¿viste? Y no estaba acá, y me acuerdo que tenía el micrófono era un Motorola. Mirá. Motorola que se apretaba acá abajo. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Se pulsaba acá y de acá se emitía. Y estábamos y nosotros lo escuchábamos cuando él hablaba. Transmitiendo con usando el alfabeto de la Bueno, también debo recordar que en ese mismo lugar estaba la Teletipo, y la Teletipo tenía las tiras. Sí. Y los que eran cables, se los llamaba cables, ¿viste? Y se los volcaban, me acuerdo que se los pegaban en una carpeta. Bueno, todo un tema, ¿no? Estoy hablando del año 78, pero pleno gobierno militar. Yo hice el servicio militar en el Viejo Bueno, acá en Bernal, muy cerca de Lanús, ¿no? Y mira. Claro, estaba acá en las calles eran Camino General Belgrano, Víctor Hugo, Lynch y, si mal no me acuerdo, Cabo Cisterna. Eran las 4 calles que rodeaban al batallón Depósito de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno, así se llamaba el batallón. Mirá. Y bueno, yo ahí pasé 1 año y medio de mi vida, ¿no? Desde el 16 de marzo del 78 hasta... Esto es historias de vida, ¿eh? Estamos en historias de vida. Del 16 de marzo del 78 al 12 de julio del año 79, no me voy a olvidar, mientras viva. Me parece bien. Y me acuerdo que acá se desmentía, como hicieron siempre los militares, como cuando pasó la guerra de Malvinas, vamos ganando. Bueno, que no había enfrentamiento, y nosotros lo veíamos en los cables, que había enfrentamientos y había habido muertos del lado chileno y muertos del lado argentino. Mirá vos. Que así que... ¿Eso lo viste por Teletipo? Sí. Eso. Es decir, yo no sabía leerlo. No, yo no sabía leer el cable, claro. Pero la persona que estaba a cargo nos iba diciendo. Nos iba contando, claro. Claro, porque de repente estábamos, qué sé yo, eran las 8 o 9 de la noche y la Teletipo se encendía sola. Claro. Vos que sos radioaficionado. Yo transmití en Teletipo. Sentí. Upa. Sí. Hablando de Teletipo, se enojó San Pedro. Anda los bombazos arriba. Renová la licencia, me está diciendo. Porque estoy medio pirata, me hace que se me venció la licencia, estoy saliendo en pirata al aire. Anda los bombazos arriba. RTTI le decimos los radioaficionados porque es Radio Teletipo. Radio Teletipo. RTTI son las iniciales de... es interesantísimo el tema. Se sigue usando para nivel hobby ahora. Claro. Me acuerdo que era una máquina color marrón, color té con leche, era café con leche, grande así, ¿no? Estaba puesta en un escritorio y de repente se prendía y empezaba
sonido no era este, ¿no? Pero empezaba a tipear. Sí. Empezaban a aparecer, y empezaba a largar por otro lado, largaba el cable, lo que se llamaba cable, ¿no? Que era un papel, era una tira de papel con puntos, ¿no? Con perforada. Perforada, exactamente, perforada. Y el radiooperador lo traducía de alguna manera. Lo tenía que traducir de alguna manera, y después, bueno, yo creo que eso llegaba a todas las unidades militares del país, ¿no? Seguro. Que así que, bueno, y ahí nos enteramos de lo que estaba pasando en Chile, de verdad, ¿no? Que hubo guerra en el 78. Hubo enfrentamientos. Por eso la TAM... 79, ¿no? No, 78. Fines del 78. Fines del 78. La premura en aquel momento del Papa Juan Pablo II de parar esa locura de que se enfrentaran dos pueblos hermanos, ¿no? Dos católicos también. Que nos guste o que no nos guste, los chilenos son... No, por supuesto. Es un pueblo absolutamente hermano, ¿no? Y para un polaco, le venís a decir que hay dos que hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, y se están peleando y dice, no, pará, estos son católicos, somos todos hermanos. Ahí sí que no había duda, digamos. Claro. Porque al Papa lo eligieron, ya que estamos hablando de geopolítica, ese Papa lo han elegido en un momento álgido de Polonia, en donde estaba el sindicato Solidaridad. Lech Walesa con sindicato Solidarność. Un poder fenomenal, sí. que después dijeron que... Bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Que Lula era el Lech Walesa, pero me parece que Lech Walesa era fue un personaje fenomenal, sí. y que marcó también, porque fue un momento del mundo muy particular ese, Alejandro, el de finales de los 70, principios de los 80, hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Claro, no son comparables en ese sentido, porque Lech Walesa estaba peleando contra un sistema dictatorial. Exactamente. No es lo mismo. Ahora, si lo querés comparar diciendo son sindicalistas que llegaron a ser presidentes, sí, podemos, firmémoslo. Ni más ni menos. Firmémoslo. Como cuando se dice, este es el Moyano de Mongolia, ¿viste? Claro. Bueno, porque es camionero y es sindicalista, listo. Correcto. Claro, lógico. Ahora, como gobernante, creo que Lula tiene mucha mejor imagen que Lech Walesa, que yo hablé con un polaco una vez y me dijo, no, lo que hizo él como sindicalista, todo, pero como político no lo queremos ver más, me dijo. Se ve que él tuvo una muy mala presidencia, como todo pueblo. Porque, ¿no? Walesa llegó a ser presidente de Polonia. De la Polonia digamos, democrática. La occidental, digamos. Sí, claro. Sí, digamos, llamémosle occidental. Los soviéticos dirían capitalista, otros dirían democrático, otros dicen occidental. Depende cómo lo quieras ver, ¿no? Pero se ve que no le fue muy bien a nivel económico. Era un momento del mundo muy complejo, obvio, muy retorcido, de mucho conflicto geopolítico, ¿no? Porque veníamos, como bien decíamos recién, primero teníamos las dos principales potencias del mundo en aquel momento, que eran Estados Unidos y Rusia, enfrentados por la Guerra Fría. Así es. ¿Sí? Y después todos esos problemas, no mínimos, porque ningún problema político que lleve a una guerra es mínimo, pero después tenías todas esas cuestiones geopolíticas muy chicas en determinados lugares del mundo, ¿no? ¿Por qué se le llama Guerra Fría? A los jóvenes que están viendo este programa le decimos. Guerra Fría era porque no había un enfrentamiento directo entre los dos, no era una guerra caliente en ese sentido. Era de amenazas. Pero ¿dónde estaba la guerra entre ellos? En estos pequeños conflictos que vos nombrás. Ahí es donde intervenían ambos, cada uno apoyando a un bando diferente en esos encontronazos. Totalmente, ¿no? totalmente. Vietnam es el caso que nombramos, pero podemos citar Corea, Granada, Cuba, Mozambique, Angola, Congo, ¿no? Yemen, que ahora está en lío, pero tuvo Yemen del Sur y Yemen del Norte. El Congo. Uno apoyado, el Congo que después Zaire se llamó, ¿no? Zaire, con Mobutu gobernando. Con Mobutu. Mobutu Sese Seko. Claro. Qué nombre ese, ¿eh? Lo sacaron a patada y terminó debe terminado viviendo como un magnate en algún lugar. Uno de los tipos más ricos del mundo era, qué chorro. La famosa cleptocracia. Después no te olvides también del problema que hubo en las Filipinas. Filipinas también tuvo sus problemas. Indonesia tuvo sus problemas, con Timor Oriental queriendo separarse, ex colonia portuguesa, donde todavía se hablaba portugués. Mirá la cantidad de conflictos. ¿Querés llamarlo mini conflictos? No sé. Mini en el sentido de que no es una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Porque, los dos popes estaban ahí, se amenazaban. Mirá que te tiro, mirá que te tiro, mirá que te tiro, claro. mirá que aprieto el botón rojo, mirá que... Pero después ellos, abajo,
te hacían pelear a vos conmigo, al de la vuelta con el otro, al otro con el otro, le daban armamento, le daban... Totalmente. Irán versus Irak, en los 80s. Claro. Saddam Hussein fue armado por Estados Unidos para pelear contra Irán, que era un régimen aliado a la Unión Soviética en ese momento. Luego se le dio vuelta a Saddam. Exactamente. Bueno, a Saddam lo inventa Estados Unidos. Estamos en o sea, lo engorda. Lo engorda. Y después cuando vio que se le dio vuelta, fue y lo ahorcó. Lo encontró en la alcantarilla, ¿te acordás? Lo encuentran en una alcantarilla. Lo encuentran en un pozo que se hizo. En una alcantarilla. Sí. Y lo sacan de ahí, lo cuelgan y se terminó Saddam. Así es. ¿Te acuerdas que tiraban abajo los monumentos, las estatuas? Más que nada la muchachada chiita. Claro, los chiitas. Los chiitas porque él era sunita. Otro lío que tienen los árabes, ¿eh? Otro pelote que tienen los árabes. Los chiitas contra los sunitas. Claro, dos divisiones dentro del Islam. Comparadas, si se quiere, a los católicos con los protestantes. Exactamente. Los evangelistas y los protestantes. Los chiitas serían... Ahí te estás yendo a la Gran Bretaña. Claro. Al Ulster y el Eire. Tal cual, mira, es bastante análogo. Dos tipos que creen en teoría en lo mismo, pero que tienen diferencias sustanciales en lo que tiene que ver con la política de la religión. Con quién gobierna la religión, de alguna manera. Porque el Papa o el Papa de Inglaterra, o la papisa, en el caso de la reina, ¿no? Como lo fue mucho tiempo. De la iglesia anglicana, ¿no? Porque mira que el IRA hizo desastre. También. El IRA. Bueno, ahí también nos vamos al cine y está muy buena la película Enemigo Íntimo, que es con Harrison Ford y Brad Pitt. ¿Y qué ocurre ahí en Ulster? No. Como que se va a refugiar a Estados Unidos para desde ahí comandar un ataque porque él pertenecía al IRA, el ejército revolucionario irlandés, ¿no? Republicano. Perdón, el ejército republicano irlandés. Gracias por la corrección. Y después el tipo lo descubre. Entonces le dice... O sea, lo engaña. ¿No viste la película Enemigo Íntimo? No, creo que verla. Creo que no. Tenés que verla, está muy buena, es una película muy interesante que te pinta, digamos, lo que decíamos al principio, ¿no? Esta gente que tienen ideales que no transigen con nada, ¿no? No tienen como el cerebro lavado y tienen el cerebro y lavado. De algún modo, por lo menos desde nuestra óptica, vemos así. Nuestra vida es mucho más tranquila en ese sentido. Claro, ellos no, ellos viven para combatir, para crear, para hacer daño, para destruir, para matar. Sí. Obviamente ellos lo ven como que es algo bueno, no lo van a ver como que son los malos. Lógico, ellos lo ven como una liberación de otra cosa. Es su objetivo, de vida, ¿no? Como cuando se dice que vos contra el musulmán no podés porque con respeto de los musulmanes, ¿no? Por supuesto, pero que dicen que para ellos es la inmolación es el acto supremo, es lo que nombramos hoy martirio. Claro, nosotros lo vemos como qué horror. ¿Cómo peleas contra esa persona para la cual su objetivo es morir? Claro. ¿No? Cuando es captado por las células y cuando es complejo el tema, es una cuestión muy difícil de entender desde la psicología, desde no sé, de la psiquiatría, no sé, desde dónde uno puede interpretar a un tipo cuyo objetivo en la vida es matarse, es inmolarse. Tal cual. Lo mismo los japoneses, ¿no? En la Segunda Guerra. Los kamikazes. Son el ejemplo extremo, no es que todos los guerreros japoneses eran así. No, para nada. Pero que haya habido más de 1000 de esos tipos que lo lograron, porque debe haber habido gente que quiso y no se dio la situación, capaz. Eso, de nuevo vamos al cine, se ve en Pearl Harbor. Sí. No lo podían creer, claro. Se te viene el tipo. Pues sí, pero ¿cómo lo paras a este tipo? Le rompían la sala todo a tiro y el chabón con la propia inercia terminaba pegando igual contra el barco. No, es increíble. Y bueno, hoy en día serían las bombas inteligentes que se tiran. Los drones. Inteligente de verdad, porque había un tipo manejando. Los drones. Claro. En aquel momento no tenía esa tecnología. Los aviones cero, que eran los aviones que eran... ¿Ese era el que se llamaba Mosquito, que le decían?
Eso no lo sé. Había un apodo para esos aviones, creo. Muy probable, pero era el cero japonés, era el avión que después se convertía en el kamikaze, ¿no? Claro. Era impresionante. Se cargaban de bomba y pumba contra el barco. Y si no alcanzaba con las bombas, se tiraban con avión y todo, ¿no? No, es que sí, que ya estaba pensado de que ese tipo iba a ir un misil. Que cuenta la leyenda que se sabía que iban a atacar Pearl Harbor. Y Estados Unidos estaba buscando el motivo para entrar en la guerra es decir, abrir el frente contra Japón, ¿no? Y no encontraba el motivo. Por algo MacArthur, cuando se va de Japón, dice volveremos, ¿no? Bueno. Porque sabía que en algún momento ese frente se iba a abrir e iban a venir a atacarlo, ¿no? Porque Japón estaba creciendo de una manera impresionante, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Sí, es posible que los yanquis supiesen, porque también en la Primera Guerra Mundial buscaron un motivo para entrar. Un hundimiento de un barco, creo que había sido. Y en la Guerra de Cuba, de cuando le arrebataron Cuba a España. Claro. 1895 también hubo un incidente, hay un barco que fue averiado, algo así, listo, chao. Olvídate. Enseguida despachan portaaviones, enseguida, ¿viste? Ya está. Claro, bueno, lo de Pearl Harbor, según se dice, ellos sabían que iban a ser atacados. Ese 7 de diciembre del año 42. Tiene sentido. Porque semejante movimiento de tropa japonesa, alguien lo tendría que haber Pero detectado. además tenían abierto el frente europeo. Alejandro, tenían abierto el frente europeo. Ya se había producido el desembarco o todavía no. No, el desembarco se produjo en el 45. Claro, el frente europeo no estaba abierto por los yanquis todavía. Estoy casi seguro que no. Estaban negociando. Estaban con Inglaterra probablemente, pero claro. No. Francia le estaba pidiendo apoyo a Inglaterra, e Inglaterra, por supuesto, miraba así y decía, loco, vení a ayudarme porque solo con todo este quilombo no puedo. Totalmente. Y los españoles, ya estamos en tiempo de descuento, pero vamos a cerrar esto. Es un tema interesante. Los españoles, dije, no sé por qué. Los japoneses ya venían invadiendo muchas zonas de lo que es el Pacífico. Hasta Australia atacaron. Ya se había producido la guerra de Indochina. Y bueno, los japoneses habían entrado en Indochina y en China. Y en China, con masacres horrorosas como la de Nankín, en la que se dice que fueron peores que los nazis las cosas que hicieron los japoneses ahí. Los chinos hasta el día de hoy están diciéndole que pidan perdón a los japoneses. Y los japoneses se hacen los boludos diciendo no hay nada que pedir perdón, no pasó nada ahí. No, así, niegan los crímenes de guerra que son horrorosos. Asesinato de niños. No, terrible. Como al estilo Mengele, investigación sobre personas vivas, una cosa que habría que condenarlos como correcto. Tenía que haber habido un Nuremberg japonés también, digamos, pero no lo hubo porque, bueno, se rindieron de otro modo ellos. Entregaron Entregaron la rosca. Espera, que no, dijiste vos. Sí, lo dije. El emperador entregó todo lo que tenía que entregar a cambio de seguir en el cargo, de alguna manera. Porque lo lógico hubiera sido que descabecen todo el gobierno. Porque vos fijate que el ataque a Pearl Harbor, ese 7 de diciembre del año 42, 42, ¿no? Sí, casi seguro estoy. 7 de diciembre del año 42. Fue una cosa, no puede ser que los norteamericanos no lo hubieran, aunque sea sospechado. Aunque sea sospechado. No puede ser que les hayan caído de sorpresa. No puede ser. No. De hecho, como vos decís, Indochina, atacado por Japón en ese momento. Y un dato de color para ir cerrando: Ho Chi Minh, el líder del Viet Cong, de ahí de Cong viene Charlie, porque es la C de Cong, que era la guerrilla. Ho Chi Minh fue herido por fuego japonés peleando contra los japoneses en Indochina y lo ayudaron a nivel médico estadounidenses. Los norteamericanos. Esa vuelta del destino que terminan salvando al tipo que les termina ganando después. Y con esto cerramos. ¿Vos tenés idea de dónde proviene el Khmer Rojo? El Khmer Rojo, bueno, ¿no? Era comunista. Camboya. No, el Khmer Rojo es Pol Pot.
el líder de los Gémeres Rojos era porque sí, comunistas, pero una rama del comunismo que no coincidía con nada de lo que, ni con Mao ni con la Unión Soviética, que era el gran debate que había en esa época, porque China contra la Unión Soviética estaba teniendo un problema ideológico. ¿Qué pasa? No eran ni trotskistas, ni claro, ni stalinistas, ni eran armaban su propia teoría, y bastante racista, por cierto, el Khmer Rojo, muy racistas contra los vietnamitas. O sea, querían una pureza camboyana, de alguna manera, y fue entrenado en París el tipo. O sea, Pol Pot fue entrenado en si se quiere, en la Sorbona. Sí, y después y después lo seguimos el próximo programa. Sí. Pero cómo abandona Estados Unidos Saigón, ¿no? Cómo deja la embajada rajando. Salen disparados. Hay también documentales de cómo evacúan de los barcos, tiran helicópteros, aviones, tiran todo al mar. Para que haya lugar. Para que haya lugar para llevar gente. Saigón, le decimos a la gente, era la capital de Vietnam del Sur. Vietnam del Sur, cuando Hanoi era la capital de Vietnam del Norte. Claro. Eso es otros tiempos, pero acá en este programa no olvidamos. Gracias, Alejandro. Gracias, Víctor. Hoy tuvimos una historia de vida fenomenal, ¿eh? La verdad que apelo siempre a tu memoria, a tu sapiencia, que la verdad que es extraordinaria. Bueno, ahí se fue Alejandro a terminar de cerrar el programa con la parte técnica, porque además no abandona los controles, Alejandro, ¿sí? Para que después lo puedan ver en las redes, o el que me lo pide se lo mandamos los programas, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegó Historias de Vida. Cuando son las 21:09, estamos en el aire de Radio de Todos, como estamos los lunes de 20 a 21 haciendo Reconociéndonos, los miércoles haciendo Conexión Clásicos de 20 a 21 también, y los viernes con Historias de Vida, que lo que nos hace es activar la memoria, ¿no? Muchísimo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que colaboraron dándonos información, a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, que cada vez son más, afortunadamente, a los que se están suscribiendo, que les pedimos siempre que se suscriban, que es gratis, no tiene costo.